A ver, ¿quién me lo recuerda? De la útera, de las trompas de falopio. Ujú. ¿Qué eran las trompas de falopio? A ver, ¿quién me responde eso? Las Las que trompas de conducían a los, falopio, a los ¿A dónde espermas llegaban los espermas? donde caminan los la que espermas. conducía el esperma hacia el óvulo La que y donde se conducía. almacenaba el óvulo. Exactamente, muy bien, Punto positivo. todos tienen la razón, no punto positivo. Estaba muy fácil esa Ah, no, pregunta estaba muy fácil esa pregunta para el punto positivo. pero si va a poner puntos positivos en esta clase, profe. Claro, siempre. Pero primero Porque se puede agrandar con Eso se expande. Porque hay más expande. espacio. se expande. ¿Y qué más hay ahí dentro del útero Es que le donde llegan permita? los nutrientes. Donde llegan los nutrientes, ¿cierto? Y recordamos que, ¿se acuerdan que yo les Cordón había hecho? umbilical, creo que es eso. Sí, Cordón. pero recuerdan que yo les había hecho una analogía de la pintura de una casa, ¿cómo se llama esa estructura? A ver, ¿quién me la recuerda? ¿Cómo se llama esa estructura que recubre el útero que permite que el bebé pueda Como obtener los unas bases, nutrientes? como unas bolitas, ¿cierto? No. Bueno, sí también, ¿Cuál es pero la pues, pregunta, profe? ¿cómo se llama la estructura que recubre el útero que le permite recibir nutrientes, que le permite darle nutrientes al bebé? El Uy, cordón profe, sí umbilical. tenía un nombre todo Cordón raro. umbilical. El cordón umbilical, ¿no? No porque No, deben estar recubierto. La Uy, profe, bolsita. tenía un nombre todo raro. Un nombre todo raro. Creo que yo lo estoy viendo en la pantalla, si no estoy mal. El miometrio. No, yo creo que yo nunca les hablé. Miometrio. Yo a El ustedes nunca les La hablé. El endometrio. free, la El celosa. fibra endometrio. muscular líquida. El, No, 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 en- el La celosa. endometrio. el endometrio, muy bien. Punto para mí. ¿Y qué Punto pasaba para mí. qué pasaba con el endometrio cuando no había fecundación? ¿Quién me lo puede recordar? Se puede Eh, se no, 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 no. desgarra. Se desgarra. Proporciona el medio adecuado para el desarrollo del feto. Se va a desgarrar, ¿cierto? Entonces, muy bien, eso digamos, son como las estructuras que hemos visto, la parte del útero y la parte de las trompas de falopio, y esas son como digamos, sus funciones principales. Hemos visto todo el proceso que lleva el óvulo para poder, digamos, concebir a un pequeño bebé, un pequeño inocente bebé, ¿cierto? Un feto o un embrión, ¿vale? Que va a dar resultado a un inocente bebé como lo son ustedes, ¿cierto? Bueno, solo lo de bebés, lo de inocentes no tanto. Entonces, vamos a ver ¿Ah? qué. Tóxico, profe, usted es ¿Pero tóxico. quién lo dice, profe? Se parece ya al profesor Juan Carlos. Entonces, bueno, Tóxico. ustedes entonces, bueno, entonces la pared uterina, como les había dicho, está conformada por el endometrio, pero también vamos a tener otra parte que va a llamarse el perimetrio y el miometrio. ¿Sí, ¿Eso dime? toca copiarlo? ¿Eso toca copiarlo? ¿Yo qué les he dicho de eso? Que solo saquen unas ideas y Si quieren copiarlo, sí, si no, no, pero que saquen ideas. Yo creo que les digo, cada clase me preguntan lo mismo y pero se diferentes. nos olvida. Dios santo. Entonces, tenemos el perímetro. Fíjense que el perímetro va a ser, bueno, acá no está, pero bueno, es la parte más externa, ¿listo? Como cuando nosotros nombramos la peridermis, que la peridermis es la parte externa de la dermis. Tenemos el miometrio, fíjense, aquí ya va en la parte más, digamos que en la mitad podría decirse, y tenemos el endometrio que va a ser toda la mucosa epitelial, pues que va a cubrir la parte interior de este útero. Entonces, digamos, como lo asociamos a una casita. La serosa o el perimetrio va a ser como la pintura externa, ¿listo? Como esa fachada que llaman, ¿listo? El miometrio va a ser como los ladrillitos que hay, ¿listo? Como la parte interna de esa pared. Y el endometrio va a ser la pintura interna, ¿listo? Entonces, esas tres divisiones son por las cuales se va a dividir nuestro útero, ¿listo? Recuérdenlo, perimetrio, miometrio y el endometrio. ¿Listo? Estas son las partes
del útero. Entonces seguimos acá. Entonces, ¿cuál es la función? La pared uterina, las funciones, como habíamos hablado hace un momento, básicamente, y la más importante es donde va a almacenar o va a tener al bebé, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el útero tiene la facilidad de expandirse, ¿cierto? Entonces, la mucosa uterina se prepara cíclicamente para la anidación o implantación de un óvulo fecundado. A esto se le suma que el endometrio forme, digamos, se forme la capa de endometrio para poder generar nutrientes al futuro embrión. En caso de que haya un embrión, de no ser así, pues ya sabemos que el endometrio se desgarra y se convierte en la menstruación, ¿cierto? Entonces la musculatura del útero se va adaptando al desarrollo del embrión, contribuyendo en el parto a su expulsión, ¿listo? Como cualquier músculo, tiene movimiento, ¿cierto? Entonces, al momento del parto, ustedes han visto, por ejemplo, en películas o en novelas, o si alguna vez si vieron a su mamá tener su hermanito, o por lo menos desde una ventana o algo así, se darán cuenta que lo que le dicen a ellas es que pujen, ¿cierto? Porque pues tiene que hacer fuerza para que esos músculos se contraigan y puedan expulsar al bebé. Al bebé. Exactamente, para que ustedes pudieran salir, tuvieron que hacer mucha fuerza esos músculos para expulsarlos. ¿Listo? Entonces, pues imagínense. Profe, y es igual con la cesárea, ¿cierto? Que tiene que pujar la mujer también. No, 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 ahí sí no, porque pues no realmente va a porque ser, la abro. exactamente, ahí ya va a ser como digamos, va a sonar un poquito como brusco, pero va a ser un corte, ¿sí? Y ese corte pues permite que el bebé pueda salir sin necesidad de Y los eso. doctores Aquí la meten gente las está manos. intocable. Los ¿Cómo? doctores meten las manos Exactamente. y Entonces, sacan la porque cabecita del bebé. exactamente, puede ser por varias razones, entre ellas, digamos, la principal por la que se aplica, bueno, se hace la cesárea en una mujer es porque el bebé viene, digamos, De mala posición. exactamente, en una posición diferente, no viene de cabecita como debería venir. Y pues ustedes saben, o pues si no saben, pues les digo, el bebé tiene que nacer primero de cabeza, ¿sí? Y Ajá. no, porque si se saca de los pies puede producirse un ahogo, puede, mejor dicho, lo peor. Entonces, la cabeza es la parte fundamental del bebé. Y pues si el bebé viene al revés, o tiene el cordón umbilical enredado, o la mamá se desmayó, porque sean Profe, casos, una pregunta. sí, ¿Cuál es mejor, la cesárea o parto normal? pues cada una tiene su ventaja y su desventaja, diría yo. Pues a nivel femenino, yo diría que Me parece que parto normal. sí, el parto normal por dos razones. Una, pues no le va a dejar una cicatriz. La cesárea deja una cicatriz en el estómago. Bueno, sí, como el estómago a la altura de la pelvis, más o menos, un poco más arriba. Mientras que, digamos, el parto no. Pero pues el parto lo que implica es dolor, ¿sí? Entonces es como ese dolor, pero es un dolor momentáneo. Entonces por ese lado, digamos, es como más práctica el parto, digamos, normal, porque no va a quedar una cicatriz. Pero pues la cesárea se usa pues más que todo en casos de emergencia, como les acabo de decir hace un momentico, enredo el cordón umbilical, el bebé viene en mala posición, incluso si la mamá se desmayó, también hay que hacerle esa operación quirúrgica o esa intervención quirúrgica. ¿Listo? Entonces, seguimos con la otra parte interna que va a ser la vagina. ¿Listo? La vagina es básicamente una musculatura, ¿listo? Diferente a la uretra, como veníamos hablando. Ya sabemos que la uretra es la parte por donde va a salir la micción y la vagina va a ser la parte de reproducción, ¿vale? O sea, son dos eh, estructuras totalmente diferentes, ¿listo? Entonces, un tubo muscular dilatable de 8 a 12 centímetros de longitud, ¿sí? Entonces, hablamos es de longitud de profundidad, ¿listo? Porque ya sabemos que la parte dilatable puede ser, digamos, para que salga un bebé, se expande mucho más, ¿cierto? Se abre al exterior por el orificio vaginal situado en la vulva, que es la parte externa del aparato reproductor femenino. En su parte interna forma un manguito alrededor del cuello uterino. ¿Listo? Que va a ser, digamos, como esta estructurita de acá. Esta de acá. ¿Listo? El himen es una membrana fibra y elástica que cubre en parte la entrada de la vagina. Se rompe durante el primer coito.
esto es lo que supuestamente, digamos, cuando las mujeres, digamos, como se denomina, pierden su virginidad, ¿sí? Muchas veces, digamos, va a haber un sangrado, pero realmente no solamente por prácticas sexuales es que se puede romper esta telita o esta membrana que se llama himen, sino que también, como la vemos ahí, pueden ser por prácticas deportivas, ¿listo? Entonces muchas veces está como no sé cómo decirlo, ese pensamiento, muchas veces de los hombres realmente, de que pues toda esta cuestión de que la mujer y todo eso, pero no saben que, digamos, implica también que si la mujer es deportista, pues posiblemente ya haya roto esta membrana. Por tanto, digamos, en su primera relación sexual no va a haber un sangrado. Y pues ahí es que parte, digamos, como muchos prejuicios y todo ese cuento. Entonces, es importante que, digamos, tengamos claridad en esta parte. Esta membrana no se va a romper solo en el primer acto sexual, sino que también, digamos, si practica algún deporte, digamos, puede darse esta situación. ¿Listo? O incluso, como dice ahí, pueden no romperse incluso hasta el parto, hasta el primer parto que tenga la mujer. Entonces, esto es algo muy variable realmente. Eso es algo que no tiene como una definición estricta de la situación. Entonces, digamos, muchas veces para que, digamos, se salgan los hombres de ese cuento y las mujeres de ese cuento con que la primera relación sexual de la mujer va a tener un sangrado, eso es mentira, porque esto puede variar, ¿listo? Porque muchas veces los hombres, ay, es que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, no, nada. Esto es variable dependiendo del cuerpo de la mujer, como todo, dependiendo del organismo, es que reacciona, ¿listo? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, chicos y chicas, ¿vale? Entonces, fíjense, las funciones... ¿No la puedo volver un momentico, por Sí, favor? claro. Entonces, la siguiente diapositiva habla de funciones. Entonces, la función básica y principal, pues, de la vagina van a ser dos. Puedes generar, digamos, la parte del coito o de la práctica sexual, el acto sexual, porque por ahí es donde va el hombre a ingresar su pene, ¿cierto? Y es donde se va a llevar la parte del semen hacia los ovarios por medio de las trompas de falopio, que bueno, ustedes ya conocen esta estructura, ¿cierto? ¿Ya puedo pasarla? Señor. Listo, entonces fíjense. Recibir el pene en la cópula y además, pues obviamente como les estaba diciendo ahorita, por aquí, pues, bueno, por esa parte es que va a salir el bebé. Entonces realmente es un músculo bastante dilatable, ¿listo? A tal punto de que pues, imagínense un bebé, imagínense ustedes de bebés, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicieron sufrir a su mamá en el nacimiento? ¿Listo? Porque de igual forma que sea dilatable va a producir un dolor en esta zona, ¿vale? Entonces, para que esto también lo tengamos muy en cuenta, es dilatable, pero pues también vuelve como todo músculo o como toda, digamos, como un resorte, por ejemplo, cuando usted lo estira, vuelve a su lugar. Igual pasa con este músculo. Al ser dilatable, vuelve a tomar su forma normal después de haber generado esta expansión. ¿Listo? Entonces, eso también es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces hay muchos mitos alrededor de esto, ¿sí? Entonces, hay muchos mitos de que cuando la mujer tiene un bebé, que muchas veces que queda como con ese orificio, bueno, no sé, eso que es que no sé cómo decirlo con el nombre técnico, pero que queda como un poco separadas las piernas, eso es un mito también, listo, eso sucede ya por fisiología de la mujer, no es que porque, digamos, tenga muchas relaciones sexuales, que porque ella tenía un bebé, que porque una cosa, porque la otra, no, eso simplemente es por estructura fisiológica y morfológica de la mujer, no tiene nada que ver con partos, no tiene nada que ver con relaciones sexuales, también sáquense ese mito de la cabeza, ¿listo? Porque muchas veces ven una mujer que tiene, digamos, un espacio entre las piernas y salen una cantidad de cosas que no vienen al caso, ¿listo? Entonces, para que saquemos esos mitos y vayamos como sacando todas esas cosas erróneas de la cabeza, ¿listo? Entonces, ya vamos a la parte externa,
¿Listo? En la externa vamos a mirar unas partes principales que se llama el vestíbulo, las glándulas de Bartolino y pues la parte de los labios que tenemos los labios mayores y los labios menores. Ya vamos a ir viendo parte por parte. ¿Listo? Entonces fíjense, acá vamos a ver la estructura. El vestíbulo está básicamente compuesto por toda, o sea, vamos a hacer como una parte holística sobre cómo está conformado. ¿Listo? Entonces tenemos en la parte anterior el meato urinario. ¿Listo? Que el meato urinario ya sabemos que está, digamos, como que es la parte o sale la parte de la uretra. ¿Listo? Nuevamente por aquí es donde va a miccionar la mujer. ¿Listo? No hay nada sino solo para la micción de la mujer. Y la parte posterior, ¿listo? Que es el orificio vaginal, ¿vale? Entonces, y a los lados, al lado y lado, vamos a encontrar unas glándulas que se llaman las glándulas de Bartolino, ¿listo? Estas glándulas de Bartolino lo que van a hacer básicamente es ayudar a una secreción para lubricar la vagina de la mujer en el momento en que se vaya a dar el acto sexual. ¿Listo? Importante resaltar acá, principalmente para las mujeres y pues para los hombres y que tienen, digamos, un ovario y todo eso, es importante mantener muchísimo el aseo de esa zona. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay mucho, digamos, como muchas bacterias, ¿sí? De hecho, por lo menos una vez en la vida a las mujeres se les da o se les diagnostica alguna infección vaginal, pero no significa que, digamos, sea únicamente por mal aseo o similar, sino simplemente porque ahí, digamos, hay bastantes bacterias, pero no todas las bacterias son malas. ¿Listo? Recuerden, chicos y chicas, que anteriormente, si alguna vez vimos, digamos, la parte del sistema digestivo, que creo que no, nosotros, o si alguna vez habrán escuchado, dentro de nuestro organismo, especialmente en nuestra flora o flora intestinal que llaman, pero realmente la microbiota intestinal, hay muchas bacterias, pero no todas las bacterias son malas porque muchas nos van a ayudar a la degradación de la comida. De igual forma, acá en la vagina de la mujer van a haber unas bacterias que van a ayudar a proteger incluso de otras bacterias. Entonces, primer punto de tarea. Anoten. Van a averiguar cuáles son las bacterias que se pueden encontrar en la vagina de la mujer y cuáles son las infecciones que se pueden producir. ¿Listo? Eso sería. Y bueno, y las causas. ¿Cuál es la bacteria? Punto 1, bacterias. Punto 2, cuáles son esas infecciones que se producen. Y punto 3, las causas. Profe, ¿me lo puedes repetir? Listo. Punto 1, ¿cuáles son las bacterias vaginales? Punto 2, ¿cuáles son las infecciones que producen? Y punto número 3, las causas de estas infecciones. Y el tercer punto es cuál es la causa por qué llegan esas infecciones. Sí, las causas de esas infecciones. ¿Listo? Listo. Pero esos nombres están todos raros. Sí, ya después me envían la tarea, ¿listo? Y ahí van mirando, digamos, esa parte. Entonces, fíjense, chicos, acá vamos a encontrar toda la parte externa de la vagina de la mujer, ¿listo? Entonces, fíjense que acá hablamos de un monte de Venus. Entonces, se preguntarán cuál es el monte de Venus. Simple, es esa estructura que hay acá, ¿listo? Entonces, esa estructura es una capa
la cual es una capa que contiene una capa lipídica, ¿listo? Una capa que contiene, digamos, como ciertas grasas, ¿vale? Tenemos entonces lo que es el capuchón del clítoris en esta zona, que va a ser básicamente el que va a proteger esa membrana que se llama clítoris, ¿listo? Tenemos los labios mayores, los labios menores, el himen, que era la estructura que estábamos hablando ahorita, el periné, que es la zona que conecta el ano y la vagina, pues bueno, es como la estructura que los separa realmente, no que los une, bueno, que los separa realmente. ¿Listo? El clítoris, tenemos el meato urinario, que ya sabemos que es la salida de la uretra. Tenemos el orificio vaginal, pues creo que no hay mucho que decir, ya deben saber qué es el orificio de la salida de la vagina. Y tenemos el ano, bueno, pero realmente esa no la incluimos. Entonces, chicos, acá tenemos labios menores y labios mayores. ¿Listo? Los labios menores van a estar compuestos de la siguiente manera. La posición va a ser interna, como vimos en el dibujo ahorita. Son repliegues cutáneos, es decir, son repliegues de piel, ¿vale? Porque ya sabemos que esta parte cutánea, cuando hablamos de cutánea nos referimos a piel. ¿Listo? Y que hay por delante o engloban por delante el clítoris, que es un órgano eréctil. Ustedes dirán, ¿cómo así un órgano eréctil? Cuando nosotros estamos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la parte embrionaria, pero realmente el clítoris viene siendo un análogo, si sabemos que es análogo, ¿cierto? O sea, una estructura similar o la misma estructura, pero femenina, de un pene. ¿Por qué? Se denomina realmente como que, digamos, al momento que nosotros estamos como feticos, ¿qué pasa? Hay unos cambios de temperatura que denominan o que realmente lo que nos da la estructura morfológica, si somos hombres o somos mujeres, ¿sí? Es decir, obviamente ya venimos con un cromosoma, ¿cierto? ¿Cuáles son los cromosomas sexuales, los que definen nuestra sexualidad? Bórrenme eso de la pantalla, por favor. ¿Cuáles son los cromosomas que denominan si somos Francine, por favor? ¿Cuáles son los cromosomas que denominan si somos hombres o mujeres? ¿Cuáles son? Los clítores. No, los cromosomas, no las estructuras sexuales, cromosomas. Pero fue una El pregunta. óvulo y el esperma, ¿no, profe? No, vean, ¿son los cromosomas qué? Pero fue una pregunta. Sí, Francine. Cuando los espermatozoides hacen su viaje para llegar como al óvulo, ¿sí? Ellos van por mitad y mitad, o sea, como si va a ser hombre-mujer o a más hombres que mujeres. Y recuerden que eso lo vimos anteriormente en la clase de organogénesis y cómo se transferían los cromosomas. Entonces, depende del cromosoma que cargue, que tenga el gameto, ¿listo? Ya sea el óvulo o ya sea el espermatozoide, ¿listo? No es que, digamos, sea como tan azaroso el asunto, sino que ya está definido al momento en que va el espermatozoide, ¿listo? E igualmente el óvulo tiene una carga genética. Pero ¿cuáles son los cromosomas? ¿Cromosoma qué? X? ¿Cromosoma X y el cromosoma? ¿2? ¿N2? ¿Cómo, Yair? ¿B? El cromosoma B. ¿Cuál cromosoma B? Carga. ¿Cromosoma 2 o 3? Cromosoma X y cromosoma Y. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así como una B? Sí, profe, Entonces, es como una B. ¿quiénes son los del cromosoma X? ¿El hombre? Sí. La mujer. La mujer, muy bien. Y el cromosoma Y es del hombre, ¿cierto? Hombre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está definido, pues, la estructura morfológica. Entonces, si ustedes se ponen a comparar un feto de, por ejemplo, un perro
un hombre, una mujer y un elefante son totalmente iguales. El desarrollo morfológico se va a dar en la barriga de la mamá, como se diría pues coloquialmente, ¿sí? Entonces, tanto hombres como mujeres, ¿qué pasa? Nosotros nacemos con unas estructuras, entonces a la mujer, pues obviamente las estructuras van a cambiar al momento en que se define por su cromosoma. Entonces, por eso dicen que este órgano llamado clítoris es como análogo al pene, ¿sí? Es como, digamos, una estructura que quedó ahí, que no se desarrolló como un pene porque pues iba a ser una mujer. ¿Listo? Entonces, interviene en la producción de placer. Esto pues hablando principalmente de la... Entonces se desarrolla. Digamos que, o sea, pues evolutivamente se podría decir que no se desarrolla, sino que digamos que a la estructura pequeña, porque no va a ser un pene, porque pues va a ser una mujer, pero digamos tiene como las mismas funciones, va a tener como una zona, esa va a ser una zona digamos como muy de muchas terminales nerviosas y también es un órgano eréctil, ¿listo? Entonces se dice pues evolutivamente y dentro digamos de la evolución se dice que es como un pene pequeño, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces es una estructura análoga realmente, ¿vale? Y tenemos lo que son los labios mayores, ¿listo? Entonces, la posición es externa, obviamente, recubiertas por piel y vello, ¿listo? Que de parte de esta piel y este vello lo que va a ayudar es a proteger de, obviamente, el ingreso de patógenos o alérgenos a este órgano, ¿listo? Y la función, proteger los orificios del vestíbulo, que ya sabemos que es el orificio uretral y el orificio vaginal, ¿listo? Esas son las funciones principales. Por eso es que, digamos, están superpuestas, porque necesita recubrir esas dos zonas con muchísimo, digamos, ¿cómo decirlo? Con muchísimo, no encuentro la palabra. Con muchísimo, bueno, tienen que protegerlo muy bien, porque pues como les estaba diciendo ahorita, hay mucha entrada de bacterias, puede haber mucha entrada de bacterias y pues realmente es una zona que se propicia para un crecimiento fácil de bacterias, por la temperatura, por la humedad, toda esa situación es como un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias. Por eso es que están estas zonas y por eso es que la mujer debe mantener un aseo muy enérgico en esa zona. Sí, porque pues se da para el crecimiento de bacterias, ¿listo? Obviamente no significa que si en algún momento a la mujer le llega a dar una infección, sea que porque no tiene buen aseo o algo así, simplemente sucede, ¿listo? Entonces, para que también se vayan a sacar eso de la cabeza, que si alguna vez les digan, ay, no, fue porque no, pasa, puede pasar, o sea, independientemente del aseo que se lleve, puede pasar, aunque sea alguna vez en la vida, ¿listo? Entonces, bueno, el monte de Venus, como les venía diciendo ahorita, básicamente es una acumulación de grasa, ¿vale? Se encuentra cubierto de vello, su misión, proteger los órganos femeninos, ¿vale? Entonces ya sabemos que es esta pronunciación que hay acá, ¿listo? Es ese repliegue que hay encima de la vagina, que ayuda también de igual forma a proteger los órganos internos, bueno, la parte interna y la parte, pues, es como la primera protección de la protección, básicamente, ¿listo? Lo que ayuda a cubrir que pues no haya ningún tipo de daño similar o que entre alguna bacteria, como veníamos hablando. Bueno, ya los orificios tenemos el meato urinario, que ya sabemos que Profe, es. una pregunta. Sí, dime. ¿Las bacterias no se dicen vaginosis? ¿Bacterias vaginosis? No, esas son las infecciones. Las bacterias tienen otros nombres, como por ejemplo está la cándida. Bueno, hay varias bacterias y eso es lo que ustedes tienen que averiguar, ¿listo? Entonces tenemos acá los orificios. Ya sabemos que uno de los orificios va a ser el meato urinario, que es donde desemboca la uretra, que es por donde va a realizar la micción la mujer. Y el otro es el orificio vaginal, pues ya sabemos hasta el momento cuál es la función de ello, ¿listo? Y pues ya la parte del ano, que pues obviamente ya sabemos que es la parte de la salida del sistema digestivo, ¿listo? Es la conexión directa al colon, bueno, después del recto al colon,
y es por donde se van a expulsar las heces fecales, ¿listo? Todo lo que no le sirve al cuerpo en la parte de la nutrición, ¿listo? Entonces, tanto uretra como vagina se abren a la vulva, pero orina y productos sexuales son conducidos por conductos diferentes. Es lo que les he venido diciendo, pues, para que de pronto, si alguna vez tuvieron ese mito de que de pronto podría ser lo mismo, no, los orificios son totalmente diferentes, ¿vale? Son aparte, ¿vale? Entonces, la respuesta sexual femenina. Entonces, se han descrito 4 fases: la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, ¿vale? Son diferentes de unas personas a otras. En la misma persona depende de las circunstancias, ¿listo? Como todo, como lo sabemos y como yo les he dicho muchísimas veces, los organismos no todos son iguales y muchos tienden a responder de diferente manera, ¿listo? Entonces, esto es como una generalidad, pero pues obviamente, como todo, hay excepciones a la regla, ¿listo? Entonces, fíjense, la primera fase de la respuesta sexual se produce gran afluencia de sangre a los órganos sexuales, aumento de su tamaño, incluidos los pezones. ¿Listo? Obviamente, ¿qué pasa acá, chicos? Aquí en el momento en que hay una excitación, va a haber como una producción de sangre que va a decantar principalmente en los órganos sexuales de la mujer. O igualmente del hombre, ¿no? Pero pues obviamente todo esto va a, digamos, a tener como su proceso, ¿vale? Entonces, por eso es que, digamos, en la fase de excitación de una mujer va a producirse este tipo de irrigaciones sanguíneas. ¿Listo? La fase de nivelación o de meseta, ¿listo? Aumenta lo mismo que la congestión hasta llegar al nivel necesario para producir el orgasmo. La parte inferior de la vagina se contrae comprimiendo el pene y se eleva el útero, ¿listo? Pues obviamente tiene que haber como un alejamiento para que no haya, digamos, algún tipo de daño o similar. ¿Listo? Que sigue acá, fase de resolución. Bueno, esto ya vamos a dejar esa parte hasta ahí. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar esto hasta acá. No se les olvide, por favor, la tarea. ¿Listo? Y la otra clase continuamos ya con el órgano reproductor. Bueno, terminamos esta partecita. Sí, la tarea. Sí, me la envían. La otra parte terminamos esto, que no es mucho, y empezamos con órgano reproductor masculino. ¿Listo? Nos vemos a las 3 de la tarde. Bueno, chicos. Bueno, profe. Juiciositos, vayan a almorzar, coman algo. Sí, dime. Lo que pasa es que yo hoy pronto, hoy a las 2 de la tarde, tengo como una